Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta tanto como a mí en las series turcas. Y no cualquier serie, sino las miniseries románticas que, si Netflix nos hace el favor, nos robarán el corazón en 2025. Sí, ya sé que falta un poquito, pero es mejor estar preparados, ¿no creen? Además, así podemos empezar a construir el hype juntos y a cruzar los dedos para que los productores de Netflix escuchen nuestras plegarias. Hoy les voy a presentar algunas ideas, conceptos y sueños húmedos, series que me gustaría ver en la plataforma, con elencos de ensueño y tramas que nos hagan suspirar. Vamos a soñar un poquito, ¿les parece? Antes de que empecemos, me encantaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre series turcas, reseñas, noticias, chismes y muchas cosas más. No se lo pierdan. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de las posibles miniseries turcas románticas de Netflix para 2025. El auge de las series turcas es innegable. Desde Erkenci Kusa hasta Aşk 101, estas producciones han conquistado corazones en todo el mundo, gracias a sus tramas adictivas, personajes carismáticos y, por supuesto, los romances apasionados que las caracterizan. Netflix, consciente de este fenómeno, ha apostado fuertemente por las series turcas, y los resultados han sido espectaculares. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué miniseries románticas podrían robarnos el corazón en 2025? Para empezar, quiero proponer una miniserie que gire en torno a un amor prohibido, pero con un toque moderno. Imaginen a una exitosa diseñadora de moda, interpretada por la bellísima Azal Kaya, que regresa a su pueblo natal para buscar inspiración para su nueva colección. Allí se reencuentra con su amor de la infancia, interpretado por Burak Deniz, un hombre que ahora es el jefe de policía del pueblo. ¿El problema? Él está comprometido con la hija del alcalde, una mujer ambiciosa y controladora que hará lo que sea para mantenerlos separados. La serie se llamaría, no sé, algo así como Sombras del pasado, o Recuerdos prohibidos. Tendría unos 6 episodios, perfectos para maratonear en un fin de semana. La trama se centraría en la lucha de los protagonistas por reavivar su amor, enfrentando los obstáculos que les pone la sociedad y sus propias familias. Habría mucho drama, pasión, secretos ocultos y, por supuesto, un final agridulce que nos dejaría pensando durante días. Imaginen la química entre Azal y Burak. Sería explosiva. Azal Kaya, con su versatilidad y carisma, podría encarnar a la perfección a una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y enamorada. Y Burak Deniz, con su mirada penetrante y su atractivo innegable, sería el jefe de policía ideal, un hombre dividido entre el deber y el amor. La antagonista, la hija del alcalde, podría ser interpretada por una actriz emergente, alguien capaz de transmitir la ambición y la frialdad de su personaje. Profundizando en la trama, podríamos explorar las dinámicas familiares de los protagonistas. La familia de Azal podría ser una familia tradicional, con fuertes lazos y expectativas sobre su futuro. El regreso de Azal al pueblo natal podría reabrir viejas heridas y secretos familiares. Por otro lado, la familia de Burak, con su compromiso político y social, podría ejercer una gran presión sobre él para que cumpla con sus obligaciones. La hija del alcalde, interpretada con maestría, podría ser una villana compleja, con sus propias motivaciones y justificaciones para sus actos. No sería simplemente una mujer malvada, sino una persona que lucha por mantener su posición y su poder. Otra idea que me fascina es una miniserie que explore el mundo del arte y la pasión, con un toque de misterio. Imaginen a una joven restauradora de arte interpretada por la talentosísima Alina Boz, que es contratada para restaurar un cuadro antiguo que se encuentra en una mansión abandonada. Allí conoce a un enigmático coleccionista de arte interpretado por Aras Bulut İnemli, un hombre atormentado por un pasado oscuro que guarda muchos secretos. La serie podría llamarse El secreto del lienzo o La melodía del arte. Tendría unos 8 episodios. La trama se desarrollaría en torno a la restauración del cuadro, que revela pistas sobre un antiguo amor prohibido y un crimen sin resolver. A medida que los protagonistas trabajan juntos, la atracción entre ellos se vuelve innegable, pero también descubren que están siendo observados y que alguien quiere impedir que descubran la verdad. Drama, romance, misterio y arte. Una combinación perfecta. Alina Boz, con su belleza etérea y su talento innato, podría dar vida a una restauradora apasionada por su trabajo, pero también curiosa y valiente.
Aras Buluti Nemli, con su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, sería el coleccionista perfecto, un hombre misterioso y atormentado, pero también profundamente romántico. La mansión abandonada, con su atmósfera lúgubre y sus secretos ocultos, sería un personaje más de la serie, un lugar que evoca el pasado y que guarda las claves del presente. La trama podría incluir flashbacks que revelen la historia del antiguo amor prohibido y el crimen sin resolver. Estos flashbacks podrían estar ambientados en diferentes épocas, lo que permitiría explorar diferentes estilos visuales y narrativos. La música jugaría un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera de misterio y romanticismo. La banda sonora podría incluir piezas clásicas y contemporáneas, así como música original compuesta especialmente para la serie. El arte, por supuesto, sería un elemento central de la serie. Se podrían mostrar diferentes técnicas de restauración, así como obras de arte famosas y desconocidas. La serie podría incluso incluir entrevistas con artistas y restauradores reales. Siguiendo con la línea del misterio, se me ocurre una miniserie ambientada en Estambul, llena de intriga y pasión. Imaginen a una joven periodista de investigación, interpretada por Serine Sarkaya, que está investigando un caso de corrupción que involucra a una poderosa familia empresarial. En su investigación, conoce a un atractivo y misterioso hombre de negocios, interpretado por Kerem Bürsin, que parece estar relacionado con el caso, pero que también la atrae irresistiblemente. Esta serie se llamaría La sombra del Bósforo, o Estambul Confidencial. Tendría unos 10 episodios. La trama se centraría en la investigación de la periodista, que se complica a medida que se enamora del hombre de negocios. Habría persecuciones, conspiraciones, secretos familiares y, por supuesto, un romance apasionado que pondrá a prueba la lealtad de ambos. Serine y Kerem juntos de nuevo. Sería un éxito asegurado. Serine Sarkaya, con su inteligencia y su belleza cautivadora, podría interpretar a una periodista decidida y valiente, pero también vulnerable y enamorada. Kerem Bürsin, con su carisma y su atractivo irresistible, sería el hombre de negocios perfecto, un hombre poderoso y misterioso, pero también atormentado por su pasado. Estambul, con su belleza y su caos, sería el escenario ideal para esta serie, una ciudad llena de contrastes y secretos. La trama podría incluir giros inesperados y revelaciones sorprendentes. La periodista podría descubrir que el hombre de negocios no es tan malvado como parece, y que está siendo utilizado por su propia familia. El hombre de negocios podría ayudar a la periodista a descubrir la verdad sobre el caso de corrupción, arriesgando su propia vida. La serie podría explorar temas como la ambición, el poder, la lealtad y el amor. La relación entre la periodista y el hombre de negocios podría ser compleja y conflictiva, pero también apasionada y romántica. Ahora, para cambiar un poco de tono, quiero proponer una miniserie más ligera y divertida, pero sin perder el toque romántico. Imaginen a una joven pastelera, interpretada por Demet Özdemir, que sueña con abrir su propia pastelería en Estambul. Un día conoce a un famoso chef, interpretado por Can Yaman, que es conocido por su mal genio y su perfeccionismo. A pesar de sus diferencias, ambos se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto culinario y, como era de esperar, la chispa surge entre ellos. La serie podría llamarse Dulce Tentación, o El sabor del amor. Tendría unos 6 episodios. La trama se centraría en la relación entre la pastelera y el chef, que al principio es tensa y competitiva, pero que poco a poco se transforma en un romance dulce y encantador. Habría muchas escenas divertidas en la cocina, momentos tiernos y, por supuesto, un final feliz con una pastelería exitosa y un amor verdadero. Demet y Can juntos de nuevo. Sería una explosión de energía y buena vibra. Demet Özdemir, con su alegría y su encanto natural, podría interpretar a una pastelera optimista y soñadora, pero también decidida y talentosa. Can Yaman, con su atractivo y su intensidad, sería el chef perfecto, un hombre gruñón y perfeccionista, pero también apasionado por su trabajo y con un corazón de oro. La cocina, con sus aromas y sus sabores, sería un personaje más de la serie, un lugar donde la magia sucede y donde el amor florece. La trama podría incluir desafíos culinarios, competiciones de pastelería y momentos de tensión en la cocina. La relación entre la pastelera y el chef podría evolucionar gradualmente, desde la rivalidad hasta la amistad y el amor. La serie podría explorar temas como la pasión, la creatividad, el trabajo en equipo y el amor verdadero. La comida, por supuesto, sería un elemento central de la serie.
Se podrían mostrar diferentes recetas de pasteles y postres, así como técnicas culinarias innovadoras. La serie podría incluso incluir entrevistas con chefs y pasteleros reales. Y hablando de buena vibra, ¿qué les parecería una miniserie ambientada en la costa turca, con paisajes impresionantes y un romance de verano? Imaginen a una joven que escapa de la ciudad para pasar unas vacaciones en un pequeño pueblo costero, interpretada por Hande Erçel. Allí conoce a un pescador local, interpretado por Burak Özçivit, un hombre sencillo y encantador que la hace reconectar con la naturaleza y consigo misma. La serie se llamaría Susurros del Mar, o El Verano Eterno. Tendría unos 8 episodios. La trama se centraría en el romance entre la joven y el pescador, que florece en medio de la belleza del paisaje costero. Habría paseos en barco, cenas a la luz de las velas, atardeceres espectaculares y, por supuesto, un amor que la cambiará para siempre. Hande y Burak juntos. Sería pura magia. Hande Erçel, con su belleza y su carisma, podría interpretar a una joven sofisticada y elegante, pero también cansada de la vida en la ciudad y en busca de un cambio. Burak Özçivit, con su atractivo y su masculinidad, sería el pescador perfecto, un hombre sencillo y auténtico, pero también sabio y sensible. La costa turca, con sus playas paradisíacas y sus pueblos pintorescos, sería el escenario ideal para esta serie, un lugar donde el tiempo se detiene y donde el amor florece. La trama podría incluir aventuras en el mar, festivales locales y momentos de conexión con la naturaleza. La relación entre la joven y el pescador podría ser un choque de culturas, pero también un encuentro de almas gemelas. La serie podría explorar temas como la libertad, la autenticidad, la conexión con la naturaleza y el amor verdadero. Los paisajes, por supuesto, serían un elemento central de la serie. Se podrían mostrar diferentes playas, pueblos costeros y lugares de interés turístico. La serie podría incluso incluir entrevistas con pescadores y habitantes locales. Pero no todo tiene que ser historias nuevas. ¿Qué tal si Netflix decide revivir alguna serie clásica turca, pero en formato de miniserie y con un toque moderno? Por ejemplo, podrían adaptar Aşk Memnu a los tiempos actuales, con un elenco joven y talentoso. Imaginen el escándalo. O podrían hacer una secuela de Binbir Gece, mostrando qué pasó con los personajes años después. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que Netflix se anime a apostar por las miniseries turcas románticas, porque sabemos que tienen un gran potencial y que pueden conquistar a un público global. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les hayan gustado mis ideas para las posibles miniseries turcas románticas de Netflix para 2025. Como vieron, exploramos varias ideas, desde amores prohibidos y misterios artísticos hasta romances culinarios y escapadas costeras. También hablamos de la posibilidad de revivir clásicos turcos con un toque moderno. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas ideas les gustó más? ¿Qué actores les gustaría ver protagonizando estas series? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.